matices a, to- a todo el grueso de la materia que están tirando ustedes, porque yo creo que dentro de todo eso, en realidad, todo eso son como argumentaciones o cosas que a lo largo de la historia fueron demostrando la revelación de Dios, la coherencia Ujú, entre la inerrancia, la inefabilidad y la autoridad, los descubrimientos, o sea, el griego koiné, el arameo, el hebreo, y empezar a contar todas estas cosas desde cómo se transmitió a través de la Septuaginta, quiénes eran el pueblo del libro, qué fueron los manuscritos del Mar Muerto, y más que verlo como desde, yo hice el aula en así, o sea, más que verlo como una cuestión de, bueno, esto es curiosidades de la Biblia 1.0, lo tomé más como desde, qué loco, o sea, qué tremendo Dios, cómo a través de toda la historia hizo que su mensaje permaneciera fiel sin importar los idiomas. Entonces, eso mientras va creando como esa admiración en cómo se transmitió, de ir desarrollando como estas facetas de Dios como en su soberanía, como el gran cuidador, y más que qué es exégesis o qué es eisegesis o qué es hermenéutica, es como, wow, qué tremendo Dios, como a través de los géneros literarios, a través de la interpretación de tal cosa, a través de cómo en la historia se fueron generando ciertas cosas y descubrimientos, hallazgos de la Biblia, cómo Dios realmente era veraz lo que él estaba diciendo. Entonces, creo que eso es muy interesante. Yo creo que para las clases, a mí no me importaría que un tema no se dé, porque siento que la parte importante está en las tres primeras, dentro de las tres primeras dimensiones, la revelación, inspiración, inerrancia, o sea, dos, tres, cuatro y cinco creo que son extremadamente claves. Dentro de idiomas y transmisión de la Biblia, exégesis y toda la dimensión humana, creo ujú. que lo que hace despierta esta exposición de admiración por Dios en cuanto a cómo realmente esto se expresó. Y creo que eso es una parte que la gente ignora mucho, muchísimo, Ujú. muchísimo. Y la cantidad de gente que murió permaneciendo fiel y transmitiendo este mensaje. Entonces, creo que toda esta etapa, cómo lo puse, cómo lo expresé, es, por ejemplo, hay una parte en la que dice, ¿por qué todo líder y todo maestro necesita pensar exegéticamente? ¿O por qué tenemos que empezar a revisar esta forma en la que nosotros leemos la Biblia? Es Ujú. porque también honramos lo que Dios quiso heredarnos, darnos, administrarlo y pasarlo a la siguiente generación. Entonces eso también da una carga a lo largo de toda la historia, ver este gran número de testigos que dieron la vida por la palabra, que dieron la vida por Dios, que dieron la vida por transmitir esto, personas que por traficar Biblia, o sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer, pero pienso que mis temas podrían llevar una o dos clases por tema, pero la verdad, si tengo una clase, me arreglo con eso, no hay problema. Ok. Es Sí, que, yo creo que es desde la... Sí, sí, es que pienso también en ese sentido, por eso no extendernos tanto en lo que podamos hablar cada uno de estos temas. Por eso realmente la mayoría las coloqué de una clase, algunas de dos, por ejemplo, revelación, inspiración, no, perdón, coloqué revelación e inspiración en una sola, por ejemplo. Pero, porque la idea es eso, no meter tanta teoría, sino algo más práctico y algo puede ser pequeño, pero puntual que quede en las personas. Y, sí, digamos... Ah, perdón, perdón, perfecto, ya terminó, sí, no, y por eso pensaba hacer el estudio de un libro, pues no completo, sino una introducción al estudio, donde se va a aplicar todo eso que se ha visto en teoría, ¿no? Para ver dónde está sí, la revelación, la inspiración, la inerrancia, y sobre todo que Segunda de Pedro habla de todos estos temas, ¿no? sí, Entonces de por eso acuerdo. me llamaba la atención. Sí, yo cuando pensé en extender el tema de los dos temas, eso no fue tanto por llenar de contenido, sino lo que pensé fue como, ¿qué de este tema tiene que quedar en el corazón del estudiante? Ujú, ¿Sí? Entonces, en ujú, base a eso dije como, ok, porque digamos de revelación se puede hablar mucho, inclusive de la metanarrativa de Dios, de eso tuve toda una materia en convergencia que se llama visión profética, ¿sí? Pero dije como, estos son los puntos relevantes que me gustaría que un estudiante pueda llevarse una clase, ¿sí?
Por eso dije, hay que tomarse el tiempo como que en cada clase, más que dar esa información, es como asegurarse que cada punto, especialmente de estos primeros temas, queden como sembrados, ¿sí? Como Ujú, no salir ujú. de pronto y no barrerlos así corriendo, sino como esos que son las bases que puedan quedar bien estipulados para que cuando, por ejemplo, lleguemos a los métodos de estudio, porque creo que también hace parte de eso y creo que vamos a tener clases vacías y que ahí podemos utilizar los temas del estudio, pero un estudiante puede aplicar un método de estudio, pero sin esos principios claves fundamentados, Es cierto. pues va a hacer el estudio de la Biblia como si fuera un libro más, Ujú. ¿sí? Entonces, por eso Es lo fue que cuando yo usualmente pensé, suele pasar, sobre todo con eh, los libros de teología sistemática. exacto, entonces por eso, de hecho, tuve una conversación con alguien en la iglesia y me dijo, recomienda un libro de teología sistemática. Y yo le dije, no, yo le dije, no tengo nada contra la teología sistemática, creo que es bueno, pero dije, me gustaría primero que leyeras algo que te enamore de la Biblia y después te metas un tema de teología sistemática, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo pensé en el tema de la revelación, más que todo creo que ese tema es muy puntual. Y dije, chévere tener como dos clases para poder hablar acerca de por qué, más que darle información. Dios se reveló, así, ta, 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 de cada uno de los puntos, desarrollarlos y decir, ¿por qué Dios se tuvo que revelar de esa manera? ¿Sí? Darle tiempo a los estudiantes para que piensen de cómo Dios se revela de diferentes maneras y cómo la Biblia es relevante hoy, pero desde el punto de vista de Cristo, porque es lo que dice en Hebreos, que Dios hablando de muchas maneras, muchas formas, ahora nos habla por el Hijo. ¿Sí? Luego hablar de cómo la Biblia no es un manual de reglas, sino es la revelación, es la historia de Dios con el ser humano, que Dios decidió revelar. Y cerrando con el tema de Jesús como la palabra encarnada, ¿sí? Que esa es la mayor revelación, ¿sí? Que tiene Dios a través de esto. Entonces, poderse dar tiempo en cada uno y nosotros sabemos por experiencia que los temas que hemos desarrollado en BASI, muchas veces como profes nos hemos visto cortos. Hay temas que nos ha tocado que tenemos el material y aún así nos ha tocado peinarlos, ¿sí? Porque uno cuando da la clase, uno se da cuenta, esto hay que centrar. Y no estoy diciendo que, pues, que ahora hacemos mucho material, sino como la perspectiva que tú ves, ¿cuáles son esos principios que tenemos que tomarnos el tiempo para que el estudiante lo asimile? ¿Sí? Lo tenga en su corazón y así despertamos esta pasión para que cuando vayamos a todo el tema de idiomas, exégesis, hermenéutica, géneros, como que no los perdamos en el camino. Especialmente porque esas materias o toda esta metodología va a ir a mitad de semestre. Históricamente nosotros tenemos una deserción con los estudiantes a mitad de semestre. Entonces, como esa parte inicial tiene que estar bien cimentada para que el estudiante no se nos vuele en esa primera parte, sino que tenga continuidad a tal punto que sería genial que al final de la materia los estudiantes se acerquen y digan, oiga, ¿qué libros usaron? ¿Qué material usaron? O sea, sé que la clase no nos dio todo el material o puede que no alcancemos a hacer, pero que esa pasión para que ellos digan, ¿qué me recomiendan leer? ¿Qué empiezo a buscar? ¿Sí? Por eso también, aunque puede estar estructurado así, creo que también sería bueno mirar si se estructuran en diferentes clases y el porqué de esas clases, y mirar el peso de ese porqué para mirar si, o sea, como para no correr y tener todas estas clases, todos estos temas en una sola clase. No sé ustedes cómo lo ven. No, sí, O si no entonces lo ven, ya, también es válido. O sea, no, por eso digo, entonces ya sería que cada uno desarrolle los temas y ya nos reuniríamos de ujú. acuerdo a lo desarrollado. Pues lo que podemos hacer es desarrollar un borrador, ¿sí? No, sí, no, Desarrollarlo, no, no queda definitivo. Ujú. sí, lo podemos subir a un Drive. Creo que también, ¿cuál es la ventaja de este grupo particular? Es que en este grupo no todos pensamos igual y no todos tenemos interacción con la Biblia de manera igual. Cada uno tiene un don y un ministerio parecidos o diferentes y creo que eso le da riqueza. Entonces, lo que podemos hacer es desarrollar el contenido
y que cada uno pueda de pronto de manera general leerlo, desarrollarlo y poder hacer observación, ¿sí? ujú. Por ejemplo, el profe tiene un contexto más magistral, ¿sí? Que puede ser muy alimentado por el contexto profético de Sebas o de Cris, ¿sí? Por ejemplo, Chris tiene una habilidad muy comunicacional que en sus escritos ayuda mucho a aterrizar las ideas en la manera en la que la gente lo recibe. Entonces, ahí de pronto nos podemos enriquecer un montón. Entonces, lo que yo podría proponer, como dice el profe, es desarrollar un borrador, de pronto no en la extensión de todo el texto, pero sí la intencionalidad de desarrollar cada punto, ¿sí? Y lo revisamos y ahí discutimos y poder pensar, oiga, definitivamente si yo fuera a dar esta clase, y quiero dar el corazón de cada tema, eh, ¿cuántas clases podría tomar? Mm. ¿Sí? Como dice Chris, por ejemplo, todo el tema de lo que él dice de géneros, historia, ok, dice, perfectamente puede ser una clase porque pues son metodologías y eso, pero lo inicial es como lo más principal, entonces de pronto requiere más tiempo. Y ahí nos podemos retroalimentar todos. Sí, yo pienso, Creo que profe, fue, nuestro siguiente paso a desarrollarlo, junto a desarrollarlo, sería también, bueno, que podamos integrar, a ver, cómo lo pienso. Porque no sé, voy a ver en mi caso, para hablar en mi caso puntual, para no embolatarme. Y yo mandé y lo que creí que podría ir en el aula de cantidad de cosas que podrían ser, hay un montón de cosas que se podrían sacar, hay otras cosas que se podrían fusionar, que hay mucho. ¿por qué? Ujú. ¿Por qué yo mando eso así mucho? No es porque me quiera hacer el loco o el que sé, sino porque pienso que para la cantidad de dinámicas que hay diferentes enfoques que el material puede tomar. Como el enfoque está más o menos dirigido a despertar hambre y se por la palabra, creo que dentro de eso también hay una dosis de admiración por la palabra que es súper importante. Entonces, cuando uno empieza a ver esta historia, la geografía, la arqueología, los géneros literarios, casi siempre lo que pasa, yo lo daba mucho con el género poético, lo que despierta es curiosidad. ¿Está Sandrita ahí dando vueltas? No, que está Habla hablando por fuerte, Sandrita. teléfono. Ella habla por teléfono y en toda la casa se escucha. Entonces, lo que diría, cuento con su ayuda para que dentro de esa aula me diga, mira, esto no va, esto es de otra cosa, esto lo puede dar otra persona, y ahí voy recortando un poco. En eso yo dependería más de usted, porque eso es más una cuestión de observación de hacia dónde quiere que vaya la materia y demás. Ujú. Bien, pues entonces yo creo que sería hacer eso, ya el siguiente paso ya cada uno escribirlo y bueno, me parece buena idea lo que dice John. En un drive cada uno puede ir subiendo lo que va elaborando y se puede ir revisando también, ¿no? Tiene apagado el Sí. micrófono, John. Perdón, cuándo fue la fecha? Nosotros hablamos de alguna fecha que teníamos que entregar el material. O sea, ya el material lo es la primera parte o no sabemos esa fecha. No, no hemos colocado, pero digamos, si se comienza el 18, yo creo que por ahí el 10 ya debe estar hecho. Al menos la primera parte. Sí, si se va a trabajar así, por lo menos ya lo que Sí, se tenga para comenzar, ¿no? Que sea sí, el 10. Por eso yo la decía que verdad, si en 15 días podemos escribir, o sea, tenerlo el 3, ¿sí? Para que podamos ir revisando, ir agregando. El 3 ya más o menos todos vamos elaborando lo que tenemos y tendríamos esa semana del 3 al 10 para elaborar ya el último documento, digamos. claro, yo aprovecharía, yo no correría a tener todo el material. Yo aprovecharía para, tal vez tenemos toda la estructura, el outline y como el borrador de todo el material, pero aprovecharía, oiga, porque esto hace zoom y se va. Yo aprovecharía esa última semana que tenemos para dejar las 8 primeras clases listas, porque podemos correr con todo el material, pero tal vez por correr se nos queda algo por fuera, ¿sí? O no Ujú. alcanzamos. Yo prefiero
entregar la mitad, revisarlo y tener tiempo para después decir, oiga, más si en la segunda mitad vamos a colocar temas prácticos de cómo estudiar, interpretar, si queremos hacer todo el tema del estudio inductivo, ¿sí? Creo que también hay diferentes herramientas que podríamos colocar ahí, como interactuar, por ejemplo, con un comentario, como interactuar con un diccionario, o sea, muchas cosas que se pueden hacer de manera práctica que podríamos Claro tomarnos el que, tiempo claro para que todas desarrollar. esas herramientas pienso que se debe ir metiendo cuando se hable de métodos, géneros literarios, historias, arqueología. Sí, En los mismos idiomas se va hablando todas las herramientas que existen ujú. para, para utilizarlas y profundizar en eso, ¿no? Sí, yo lo decía como ejemplo, sí, o sea, como son herramientas prácticas, eh, espérame que es que siento que no lo estoy viendo ahora sí, es que tenía la llamada en otra pantalla. Em, Como son herramientas prácticas que nos podamos tomar el tiempo para desarrollarlas, ¿sí? Bien, en el sentido que también muchas veces desarrollamos herramientas con base al camino que nosotros hemos elaborado, pero muchas veces los estudiantes están un punto más atrás. Entonces tal vez nos toca examinar entre nosotros, decir, bueno, tenemos esta herramienta, tenemos este estudio, y tal vez decir, de pronto los estudiantes están un poquitico más atrás, ¿cómo los introducimos a esta herramienta? Entonces, podernos tomar el tiempo de masticar, de comparar todos nosotros, de cómo aterrizar de esa manera práctica, pero que sí los 8 primeros los podamos entregar, que sea nuestro énfasis para esta primera parte. ¿Mm? Mm, sí. Sí, entonces tendríamos entonces ese tiempo para ir trabajándolos ¿Ok? y pensaría eso, que el 3 tengamos más o menos ya algo definido, así sea los 8, Ujú. y ya acomodar para qué va a quedar realmente en el 10, que tengamos el 10 ya más o menos, para que tengamos esa semana libre ya, se entrega ya lo que hay que entregar, que formateen o lo que sea, ¿no? De acuerdo, Básicamente yo sí, tendría más tiempo, ¿cierto? Pues sería la segunda parte. Porque si Sí, veo más o menos hacia dónde se apunta, todo lo que va a entrar es hasta canon en esta primera parte. sí. Ahí de pronto lo que yo te pedí, ahí es donde nos podemos ayudar cuando desarrollemos los borradores y estructuremos con esos borradores ya un poco el tema del tiempo. Seguramente toda la parte de Cris y la última parte que es práctica se desarrolla para después, pero sí me gustaría que Cris nos pudiera ayudar en el tema de el lenguaje de cómo se comunica el material, ¿sí? Cosa que si no hay temas que nosotros alcancemos a abordar del material, que el estudiante pueda usar el material y lo pueda diluir de manera fluir. más fácil, ¿sí? Porque Chris tiene una herramienta, tiene un talento comunicacional que podemos explotar, perdón, ¿sí? Pero, pero que podemos Que aprovechar vamos a y explotar, ya sí. cuando... sí, y ya cuando estemos desarrollando la otra parte, obviamente apoyaremos a Chris también a desarrollar esa parte práctica y esa parte de exegesis, pero creo que es muy importante el aporte de Chris. O sea, pues, el Chris al igual va a desarrollar el borrador, pero en esa última semana que nos puede ayudar mucho en el tema de la revisión de la comunicación, del tono del material, de cómo se está comunicando. Ujú. Mm, perfecto. Yo lo que haría en ese caso sería como trabajo como editor, ir Ujú. revisando y hacer los comentarios, llenarlos de comentarios. Podría ser empezar Súper. así, ta. Ujú. Bien. Ah, perfecto. Entonces, quedamos así, con eso. Listo. Entonces quedamos que el 3 tenemos que tener el borrador en el mismo drive. Sí. Ok. ¿Quieren que cree el drive? ¿Puedo crear el drive ahí en la unidad compartida Basileia? Ah, Sí. bueno. Eh, y ahí les doy acceso a todos y lo vamos trabajando. Perfecto. Sí, amigos, si podés, ponerlo también la descripción del grupo el link. Listo. Ah, sí. Y listo. Sí, en la descripción. Ujú. Ok. Nosotros para bibliología lo que hicimos un documento por capítulo o por tema. Hay veces cuando desarrollamos por tema nos dimos cuenta, pum, dividimos el tema en dos archivos, pero lo Ujú. hicimos en uno. No sé si lo quieran trabajar así o prefieren uno solo para todo. Por pestaña.
No, o sea, lo hicimos un archivo por cada tema. Pero Hicimos es en más una sencillo, carpeta, subimos todos los archivos. ya sé, Ah, pero creo que es más sencillo si vos desde un solo archivo desarrollas las pestañas. Tenés el índice de un lado y es mucho más Ah, sencillo. ok. Listo. Podemos hacerlo así. ¿qué? Sí, Listo. sí, Listo. listo, perfecto. Y Ush, se va trabajando así, sí. Entonces, uf. sí, trabajar para el Listo. 3 y comenzamos con la edición de Ariel Listo. De una. y NC. Perfecto, perfecto, listo, ok. Bueno, bueno, Uf, Listo. Entonces así lo vamos trabajando. listo. listo, perfecto, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Quería decir, también quería preguntarle a John, ¿miró el libro que o no le quedó tiempo? No, lo que pasa es que me mataron este fin de semana con el tema de cierre de notas. Me imagino. Entonces, no, o sea, sí vi el tema de la introducción, pero no he terminado de verlo todo. Pero si me hace esta semana, yo lo termino así como No, de dar sí, por encima pues para, tenemos tiempo estos días hasta el 10 de julio, ok, sí, sino para, que me parece muy sencillo y para la gente que prácticamente está comenzando en cero, me parece una buena ujú, base y lo introduce también a los temas que vamos a estudiar. Mm. de acuerdo. Sí, no, al igual, John Stott es el autor, ¿cierto? Sí, O sea, la forma de escribir de él es fácil de entender, o sea. Sí, él es lenguaje, exacto. utiliza un lenguaje muy simple. Entonces yo Ujú. esta semana lo termino de ojear. Ya hoy y mañana cerramos notas o sea, no cerramos notas, cerramos graduados, que es Dos. lo que nos están afanando. Hoy terminan de recuperar, mañana mandamos el listado y ya con eso ya tengo tiempo para terminar de revisar. Listo. Johncito, una pregunta rápida que Dime, va un poco con eso. Y aprovecho que te tengo acá y no te tengo que escribir. Amigo, las recuperaciones se cierran hoy y se empieza a corregir mañana, calificar mañana. tienen que quedar calificados, o sea, se supone que todas las recuperaciones son automáticas, son exámenes. Creo que la de evangelismo es la única que tiene un taller, se cierra hoy y toca dejarlo listo mañana, calificado. Ujú. Porque, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos toca pasar a más tardar el listado de graduados el miércoles en la mañana. O Sí, sea, claro, no pero yo tenemos. tengo que mandar a escribirles a estos 6, 7 y además de sus palabras proféticas, Dios mío. Entonces, claro, necesitan esa lista de graduados para armar esas palabras. No, yo voy a estar Entonces, reventado esta semana. Ok. estamos corriendo, no, todos estamos corriendo con eso. Se No, vuelve un estamos todos. noches. Sí. Ujú. Bien, listo. Listo, amigo, gracias. Listo, Listo. listo, listo. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana Ah, sí, nos vemos mañana. en la Nos vemos mañana. iglesia. Nos vemos mañana en la iglesia. Tenemos Listo. equipo. Sí. Muchas gracias. Bueno, Que tengan buena tarde y que puedan descansar, que sea un poquito. listo. Vamos a tomar Gracias. café. Toma Sí. café. Chao, profe. Bueno, Bueno, Chao. chao, chao. chao. Chao, Chao. chao.